quiero hablarles acerca de un tema, a ver si me lo ponen. ¿Alcanzan a ver? ¿Qué dice ahí? Es una pregunta, ¿soy religioso? ¿Usted ha escuchado o hemos dicho, verdad? Religioso, amén. Yo quiero hablarle, creo que esta palabra la hemos escuchado y pronunciado muchas veces, amén. Quizás nos han llamado religiosos o probablemente nosotros hemos llamado a alguien religioso o religiosa, ¿verdad? Y muchas veces esta expresión va acompañada como de, no de una ofensa mayor, sino como de una etiqueta, y a veces también puede ir acompañada como en tono de burla. Amén. A veces decimos tal persona es religiosa o religioso. ¿Por qué? Porque a veces llamamos a ciertas personas que son religiosos. Alguien que me diga. ¿Por qué cree que a veces? Porque a veces lo vemos que va muy seguido a la iglesia. ¿Qué más? Porque comporta muchas cosas de Cristo. ¿Qué más? Su forma de vestir, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros vemos ciertas características, ciertas conductas en ciertas personas y nosotros les decimos, fulano de tal es muy religioso, fulana de tal es muy religiosa, ¿verdad? A veces esta palabra religiosa la vinculamos muchas veces con las cosas externas, amén. Pero hoy quiero enseñarles lo que es ser un religioso, amén, o una religiosa, amén. Vamos a ver lo que enseña la Biblia acerca de ser religioso, amén, porque a veces nosotros decimos tal persona es religiosa porque le vemos que se viste de falda larga, blusa larga, corbata, pantalón de vestir y decimos tal persona es religioso, tal persona es religiosa. Pero ¿qué significa ser religioso? Y usted y yo vamos a saber si somos religiosos. ¿Verdad que dice? Es que en esa iglesia no celebran el 15 de septiembre porque son religiosos. Y a veces no sabemos ni lo que eso significa, pero a veces lo decimos con tanta facilidad. Ahora voy a ver si yo soy un religioso o si soy una religiosa. Amén. Y lo que yo le voy a enseñar, quiero que se lo grabe bien en su corazón, en su mente, para que usted mismo se pueda responder a esa pregunta. Amén. Primero vamos a ver qué es ser religioso. Amén. ¿Qué vamos a ver primero? ¿Qué es ser religioso? Y vamos a ver la definición del diccionario de la Real Academia Española. Dice que religioso o religiosa primero es un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Los que van en secundaria, prepa, ¿qué es un adjetivo? O un adjetivo calificativo, ¿qué es? Algo que describe una cosa, una persona, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, vamos a recordar clases de español, allá afuera hay muchos carros, pero si tú quieres decirle a una persona un carro en específico, ¿qué tendrías que hacer? Describirlo, decirle el color. Entonces tú estás dándole un adjetivo, porque estás diciendo la camioneta es roja o azul. Tú estás diciendo que es una camioneta, pero estás describiendo o estás calificando cuál es la camioneta. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es ser religioso? Dice el diccionario de la Real Academia Española que primero es un adjetivo, algo que describe. Dice, número uno es alguien que es perteneciente o relativo ¿a qué? A la religión. La segunda definición dice, es alguien que profesa ¿qué? ¿Y qué más? Dice, me gusta mucho la segunda definición, dice que una persona, un hombre o una mujer religiosa es uno que profesa una religión y practica sus normas y sus preceptos. Esa es una persona religiosa, un hombre o una mujer religiosa que practica, ¿verdad?, las normas y los preceptos y que profesa una religión. Amén. Algo similar o sinónimos de religioso es creyente, devoto, fervoroso, espiritual, piadoso, etcétera. Amén. Vaya conmigo a Santiago 1:26 y ahorita le voy a ir dando
los textos para fundamentar esta enseñanza del día de hoy. Santiago capítulo 1 versículo 26. Ahí viene el adjetivo religioso. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si alguno ¿qué? ¿Se cree qué? Religioso. Entonces ahí ocupa el adjetivo religioso, y ese adjetivo es el adjetivo griego que viene ahí, es secros. A ver, me lo ponen por favor ahí. Secros, que significa cuidados en el aspecto del servicio. Dice, cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. Ese es el adjetivo griego que describe a un religioso, una persona que es cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. Amén. Entonces, es decir, que lo religioso se refleja en lo externo. ¿Me explico? Primeramente, una persona que profesa una religión lo va a manifestar de manera externa, ¿sí? En su palabra, en su conducta, en su forma de vestir, en su trato a los demás, en muchas cosas. Amén. Entonces entendemos que una persona religiosa es aquella que respeta las normas y los preceptos de dicha religión. Es decir, en pocas palabras, es una persona que practica lo que dice creer. Un hombre o una mujer religiosa es una persona que practica lo que dice creer. ¿Me explico? El apóstol Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. Entonces, una persona religiosa no es aquella que se viste de cierta manera, porque hay mucha gente en las iglesias que tiene una manera piadosa de vestirse, pero que no practica lo que escucha. ¿Me explico? Hay gente que puede cambiar su vestimenta, pero si no cambia esa lengua larga, retorcida, chismosa que tiene, de nada le sirve. ¿Me explico? No, eso no lo hace ser religioso, no lo hace ser religioso. ¿Me explico? O sea, de nada sirve que nosotros tengamos una apariencia aparentemente religiosa, pero que no vivamos ni respetemos las normas ni los preceptos de aquello que estamos creyendo. ¿Me explico? En las iglesias habitualmente, cuando alguien llega a una iglesia tradicional, lo primero que le piden es que cambien las apariencias. Si las mujeres vienen en pantalonadas, dice que debe usted de poner falda. Y de nada sirve que se pongan faldas si no cambian el corazón. Sí, claro que cuando empieza a haber una transformación interna, también se refleja en una transformación externa. Amén. Entonces entendemos que una persona religiosa es una persona que practica lo que dice creer. Amén. Ser religioso está ligado a una religión. ¿Me explico? Porque dice, el que se crea, dice el apóstol Santiago, el que se crea religioso entre ustedes. ¿Sí? Dice, el que se crea religioso, pero no refrena ¿qué? Su lengua. ¿De qué? Del mal. La religión del tal es decir, no sirve. No porque la religión no sirva, sino porque él la hace inservible en su vida. Si usted lee con detenimiento toda la carta del apóstol Santiago, es una carta que manifiesta lo que es la verdadera religión. Porque los judíos en aquel tiempo se consideraban gente religiosa, pero en un solo aspecto, y es lo que hoy les quiero enseñar. ¿Me explico? Entonces, de ahí surge la segunda pregunta: ¿qué es religión? Amén. Porque a veces nos preguntan, ¿y usted de qué religión es? ¿No le han hecho esa pregunta? Sí, ahora debemos de saber ¿qué religión, hermana Rosa, para usted qué es religión? Para usted, ajá.
va más allá de lo que hay un nivel de espiritualidad. ¿Me explico? Entonces vamos a saber lo que es, o vamos a ver lo que es la religión. Amén. Y para eso también quiero darle la definición de religión según el diccionario real de la Academia Española. Dice que la religión es un nombre o un sustantivo femenino que es el conjunto de ¿qué? O acerca de la divinidad. ¿Alguien sabe lo que es un dogma? Un dogma es una doctrina o una enseñanza. El dogma de la fe, el dogma de la salvación, el dogma del bautismo, son enseñanzas. Dice entonces que la religión es un conjunto, es un grupo de ¿qué? De creencias, de lo que cree o de lo que le enseñan dogmas o doctrinas acerca de la divinidad, es decir, Dios para nosotros, de sentimientos de ¿qué? Y temor hacia ella, de normas ¿qué? Para la conducta ¿qué? Y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Eso es una religión, es un conjunto de creencias, de dogmas, ¿verdad? Que nos enseñan acerca de la divinidad, de los sentimientos de cómo adorarle y del respeto, el temor y de normas morales para conducirnos de manera individual y en la sociedad. Porque dice individual y social, y de prácticas rituales, es decir, lo que practican en ellos, como son la oración y el sacrificio para el culto. Esa es la definición de religión. ¿Me explico? Es un conjunto de creencias. Amén. Pero también dice que hay otra definición. Dice que la religión es la virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Eso también es religión. Y hay otra definición que es la profesión y la observancia de la doctrina religiosa, ¿sí? Profesión y observancia de la doctrina religiosa. Entonces le estoy dando la definición de lo que es un religioso, una religión. Una religión es un conjunto de creencias, ¿sí? De enseñanzas, de dogmas. Amén. Entonces, en la escritura, en Santiago capítulo 1, 27, aparece también el sustantivo femenino. ¿Alguien puede leer Santiago 1, 27, por favor? La religión pura amén. Entonces ahí aparece la palabra o el nombre, el sustantivo religión, ¿sí? Es el sustantivo streskeia, que significa es la religión en su aspecto externo, relacionado con lo religioso, oculto religioso. Es decir, la religión enseña y el que escucha tiene que manifestar lo que está aprendiendo. ¿Me explico? Entonces, dice que un religioso es aquel que profesa una religión. Y una religión es un conjunto de creencias y dogmas. Es decir, nosotros venimos a la iglesia, estamos profesando una religión. ¿Cuál es nuestra religión? No tenga miedo, ¿cuál es nuestra religión? Cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque seguimos a Cristo. A nosotros nos están enseñando lo que tiene que ver con la creencia en Cristo, ¿verdad? Y ustedes y yo profesamos la religión cristiana. Para ser religiosos debemos de vivir todo lo que nos enseña nuestra religión. ¿Me explico? Si tiene alguna duda, al rato me pregunta. Dale, porque yo estoy para poderle contestar. No me pregunte del mole, porque no sé hacer mole. De las enseñanzas. Entonces, una religión es un conjunto de creencias y dogmas que nos enseña acerca de Dios, que nos enseña acerca de cómo venerarlo, de la adoración, que nos enseña a respetar y tener el temor de esa divinidad, pero que también nos enseña la conducta moral de manera individual y cómo relacionarnos con la sociedad, ¿verdad? Y cómo practicar lo que creemos. Amén.
Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Soy religioso? Porque habitualmente cuando decimos fulano de tal es religioso es porque a veces vemos que va a un lugar donde se habla la palabra y se viste como una persona religiosa. Pero un religioso es aquel que practica lo que oye. No es porque no le guste ir a fiesta, porque a lo mejor ya es amargado. Pero no por eso lo hace. Es que fulano de tal no le gusta la Navidad porque es religioso. Pero a lo mejor ni sabe lo que es ser religioso. ¿Me explico? A veces nosotros calificamos o etiquetamos a las personas o nos etiquetan a nosotros, pero no sabemos lo que es realmente ser religioso. Para que tú no te sientas ofendido cuando te digan, es que usted es religioso. Amén y a mucha honra. Porque cuando alguien le dice que usted es religioso es porque ve que usted practica lo que dice creer. ¿Me explico? Ok. Religioso no tiene nada que ver con la apariencia. ¿Me explico? Primero quítese eso. ¿Sí? Nada tiene que ver con la apariencia. El religioso es aquel que vive lo que escucha, lo que le enseñan y lo lleva a la práctica. Por eso Santiago dice, no solamente seamos oidores, sino, porque en las iglesias hay un montón de oidores, pero solo son muy pocos los que son hacedores. ¿Y quiénes son los hacedores? Los religiosos, los que practican lo que le enseñan. Esos son religiosos. ¿Me explico? Gloria al Señor. Entonces, después de ver que es religioso, que es la religión, surge una tercera pregunta. ¿Soy religioso? Pregúntese, ¿soy religioso? La hermana Paz dice, sí, usted sí es religioso. Vamos a ver qué es ser religioso, para que entonces nos respondamos si verdaderamente somos religiosos o no somos religiosos. En Santiago capítulo 1:27 nos dice cuál es la verdadera. Amén. ¿Qué dice Santiago 1:27? La religión pura, me lo pones en pantalla, Reina, en la versión Reina 60. Ahí está. No, a ver, pónmela la Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y hace dos puntos enfatizando cuál es la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Dice algo ahí de la vestimenta. ¿Cuál es la verdadera? Creemos que la religión es ¿qué? Un conjunto de creencias y dogmas, ¿verdad? Que nos enseñan a nosotros acerca de la Navidad. Entonces dice que la verdadera, dice la religión pura y sin mácula, es decir, la religión real, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora le voy a explicar por qué dice esto el apóstol Santiago. El apóstol Santiago le estaba hablando, esta es su... Gracias, hermano. Gracias, hermano. Esta epístola del apóstol Santiago es conocida como una de las epístolas generales, universales. Y estaba enfocada en hablarle precisamente a los judíos. Los judíos se jactaban de ser gente religiosa. ¿Con quién tuvo más problemas Jesús cuando estuvo en su ministerio? ¿Con quiénes? Con los que se creían, con los fariseos y los escribas. Tuvimos un problema ahí de técnico. Amén. Entonces les digo, ¿con quién tuvo más problemas Jesús cuando caminó en esta tierra? Con los fariseos, los escribas, que ellos se consideraban religiosos. Ellos se consideraban gente que guardaba la ley. Le decían a los discípulos, ¿por qué su maestro come con pecadores y con publicanos? ¿Sí? Porque ellos se consideraban gente religiosa.
Pero ellos habían olvidado el sentido real de la religión que decían profesar. Por eso, si usted lee la carta del apóstol Santiago, el apóstol Santiago, entre una de otras cosas, dice: cuando entre un hombre rico a la congregación, trátenlo igual que a un hermano que no es rico. Porque estos hombres se habían acostumbrado a hacer diferencia. Esa iglesia se había vuelto clasista. ¿Se había vuelto qué? ¿Qué es una iglesia o qué es que ser clasista? Solo los que tienen, o clasificar por clases. O sea, aquí adelante van los del billetote, porque estos son los que más diezman, son los que más ofrendan. Denle los primeros. Luego siguen los que más o menos, sí, los de medio peluche, ahí está. Ya de a tiro los pobres, eso mándenmelos hasta allá atrás. Eso es ser clasista. Y Santiago dijo: la iglesia no tiene que ser clasista. En la iglesia todos tenemos que vernos iguales. Por eso les daba, y usted cuando tenga, no ahorita, en su casa, lea toda la carta del apóstol Santiago, y decía: ¿cómo es posible que de una misma fuente pueda salir agua salada y agua dulce? Dice: con la misma lengua que adoras a Dios, con la misma lengua maldices. Porque por eso le dijo que la verdadera religión delante de Dios el Padre es esta. Y en el versículo 26 dice: si alguien se cree religioso de ustedes y no refrena su lengua de hablar el mal, la religión de tal es vana. Entonces una carta bien poderosa, la del apóstol Santiago. Amén. Entonces dice que la religión pura, sin mácula, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ve el orden en que pone las cosas? No pone primero guardarse de lo malo del mundo, sino que pone visitar al huérfano, a la viuda, y luego dice: y apartarse del mal. Es decir, que la religión y ser religioso se enfoca en dos aspectos importantes. La religión y el ser religioso se enfoca en dos aspectos importantes. El primero, aprender acerca de Dios y sus normas de adoración y vida. Y el segundo, en practicar todo lo aprendido. ¿Me explico? O sea, el ser religioso, la religión y ser religioso tiene dos aspectos. Aprender acerca de Dios. ¿Cuántos vienen aquí para aprender acerca de Dios? Amén. ¿Qué aprendemos aquí? Acerca de la adoración, porque tengo que ayunar, porque tengo que adorar, porque tengo que congregarme. Sí, ¿sí o no? Porque tengo que ayudar. Pero todo lo que yo aquí aprendo lo tengo que llevar a la práctica. ¿Lo tengo que llevar a dónde? A la práctica. Todo lo que he aprendido lo tengo que llevar a la práctica. Y es precisamente en el segundo aspecto donde hoy en día muchos estamos fallando. Y aquí es cuando muchos chocan con pared, ya que hay gente que les gusta aprender, tener conocimiento, ser aparentemente religiosos, pero son religiosos incompletos. ¿Por qué? Porque escuchan mucho, pero practican poco. Amén. Y yo quiero llevarles al punto a que sepan por qué es bien importante practicar todo lo que aprendemos. Y hoy me voy a enfocar en un área. Es bueno tener servicios extraordinarios. ¿A cuántos les gustan los servicios extraordinarios? ¿A cuántos les gusta cuando Dios desciende y toca a las personas y sana a los enfermos? ¿A cuántos les gusta? ¿Cuántos les gusta cuando el Señor nos llena y somos bautizados en el Espíritu y hablamos en otras lenguas? Amén. Eso es maravilloso. Pero ahí no termina el asunto. Ahí solamente se cumple un aspecto. Falta el segundo aspecto, que es practicar lo que yo aprendo. Amén. Y es que el apóstol Santiago dice que la religión pura y sin mácula es visitar. ¿A quiénes? A los huérfanos y a las viudas. ¿Dónde? En sus
Pero ¿sabía usted que hay mucha gente que viene a la iglesia, que va a las iglesias, pero cuando se trata de ir a ayudar a los necesitados, no lo hacen? Solo están cumpliendo una parte de las dos que corresponden al ser religioso y profesar una religión. Porque dice que la verdadera religión no es estar ayunando, no es estar orando, es que visitar. Se supone que tú y yo aprendemos del amor de Dios, lo tenemos que llevar allá afuera a la gente, a quien necesita. ¿Me explica? ¿Me explico? No solamente llenarnos nosotros. ¿De qué nos sirve tener tanto y no compartirlo? ¿De qué sirve que cada 8 días te llenes de algo nuevo si no sales de tu casa, si no visitas a nadie? Eso es ser un religioso incompleto, a medias. Amén. Y quiero demostrárselo con la Biblia, porque quiero que salga de ese estado en el que muchos hemos caído, en un estado de confort, en un estado de pasividad, en un estado de egoísmo. ¿En un estado de qué? ¿Qué es una persona egoísta? Uno que solamente piensa en él y en nadie más. Pregunta, ¿habrá iglesias egoístas? Sí las hay. Porque son iglesias que solamente piensan en ellos y se olvidan que allá afuera hay gente necesitada. Gente que está esperando que tú vayas y le lleves una palabra. Gente en las calles, en los hospitales, en las cárceles, en las escuelas. Solamente nos estamos llenando de conocimiento. Nos estamos convirtiendo en una parte de religiosos, pero estamos incompletos porque no estamos llevando a cabo la otra parte, que es practicar todo lo que aprendo. ¿Cuál fue el método de Jesús? Jesús, ¿qué hizo para alcanzar su propósito, su misión? Predicar, pero también discipuló. ¿A cuántos llamó? A 12. Él les enseñó. Jesús dice que recorría, ¿verdad? Y sanaba a los enfermos, y luego los comisionó y mandó a 70 personas de 12 en 12 y le dijo: vayan y sanen a los enfermos. Es decir, todo lo que ustedes están escuchando de mí lo tienen que practicar. Y dice que ellos se fueron con gozo, y cuando regresaron dijeron: Señor, estamos contentos porque no tan solamente los enfermos se sanan, sino que también los demonios huyen. ¿Me explico? Porque Jesús no solamente les estaba enseñando, les estaba diciendo: todo lo que aprenden tienen que practicarlo. Amén. Mateo capítulo 19. Gloria al Señor. Mateo 19, ya estamos ahí. Versículo 16. 16. Si usted tiene su Biblia, ahí tiene un pequeño subtítulo. ¿Cómo dice? ¿El qué? El joven rico. Vamos a ver, usted ya ha leído esa historia, yo creo. Amén. Vaya leyendo conmigo, dice con detenimiento. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Para qué? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Más si quieres entrar, ¿dónde? Guarda los mandamientos. ¿Qué dijo este joven? Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, ¿qué? No hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: ¿todo eso qué? ¿Qué más me falta? Deténgase ahí. Él le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No robarás, no matarás, no adulterarás. ¿Y cuál fue la respuesta de este joven?
todos estos los he guardado desde mí. En otro texto dice desde mi niñez. Entonces tenemos aquí que este joven era ¿un qué? Religioso. ¿Por qué? Porque había aprendido a obedecer ¿cuáles? Los mandamientos, lo que le enseñaba su religión. Pero él tenía una pregunta, dice, ¿qué puedo hacer? Él sentía que algo no estaba bien. Él dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda todos los mandamientos. Dijo, ya los tengo. Ya era un religioso, ya tenía la mitad, el 50%. Como en la escuela que te dicen, tú te ganas el 50% con tareas y el otro 50% en el examen. Si tienes todas las firmas, ya tienes el 50%. Y lo que saques en el examen ya se completa. Entonces este joven ya tenía el 50%. ¿Me explico? Porque sabía guardar los mandamientos, sabía lo que era bueno, ¿verdad? Y dice que desde su juventud. Ahora, siga leyendo conmigo el siguiente versículo. Jesús le dijo, anda y tendrás que, versículo 22. Porque tenía que, ¿cuál era el siguiente paso que tenía que hacer? Dárselo. ¿A quiénes? ¿Y cómo reaccionó él? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas. Fíjese que para él era más fácil guardar los mandamientos de la religión, pero se le hacía difícil desprenderse, ayudar. ¿Sabía usted que hay mucha gente en la iglesia que no tiene complicaciones con venir cada 8 días, con alabar, con adorar, con ayunar, con orar, pero que tiene un montón de dificultades para ayudar a los necesitados? ¿Me explico? O sea, con facilidad vienen a la iglesia, con facilidad oran, pero ¿cuánta dificultad tienen para ayudar a los que realmente necesitan ser ayudados? ¿Me explico? Y cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lea conmigo, no pierda Mateo, pero en Marcos capítulo 10 viene el mismo relato y añade algunas otras cosas. Marcos capítulo 10, versículo 19, ¿ya lo tiene? Marcos 10, 19, lea conmigo, dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, ¿qué hizo? Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás que, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús dice que lo vio y lo amó. Amó, porque dice, todo esto yo lo he guardado. Pero su conflicto de él empezó cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice, y como tenía muchas posesiones, él se sintió afligido. Y es que lastimosamente hoy en día, mis amados hermanos, hay mucha gente que va cada 8 días a la iglesia, que adora, que hace todos estos ritos de la religión, pero dice que la verdadera religión pura y sin mácula delante del Padre, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, si hay una necesidad y nosotros sabemos que Dios tiene poder, pero no visitamos a esa gente, nosotros no estamos cumpliendo con todo lo que se nos está
enseñando. ¿Me explico? Nosotros también conocemos lo que la Escritura enseña. Sabemos acerca de los mandamientos. ¿Cuántos saben los mandamientos? Amén. De obedecer a Dios, ¿verdad? Hasta ahí todos estamos bien. Pero el segundo aspecto es muchas veces lo que nos falla. ¿Sí? Tenemos aquí a un joven religioso que podía cumplir con lo primero como nosotros. Quizás nosotros procuramos ir a la iglesia, orar, ofrendar, leer la Biblia, ayunar, servir en la iglesia. Pero el mayor problema es lo segundo, involucrarnos cuando se trata de ayudar a los necesitados. Nunca tenemos tiempo. ¿Me explico? Estoy muy ocupado. ¿Me explico? Y la pregunta es, ¿soy religioso? ¿Realmente estoy cumpliendo con lo que me está enseñando el Señor en su palabra? Amén. Para mucha gente, mire, para mucha gente es difícil despojarse no solo del dinero para ayudar, sino del tiempo también. ¿Me explico? A veces, hermanos, fíjense que hay una necesidad de tal persona. Uy, ¿cómo le cuesta trabajo a la gente despojarse de su dinero? ¿Me explico? Despojarse de su tiempo para ir a ayudar a alguien. Y dice que la religión es visitar. ¿Qué es visitar? Ir. ¿Me explico? Entonces la pregunta es, ¿soy religioso o no soy religioso? Y entender que religioso no es que, ay, el hermano se pone corbata, ese hombre sí es bien religioso, o esa hermana que se viste de largo es bien religiosa. No, religioso es practicar lo que escucho y ayudar. Si sé que hay alguien en necesidad, tengo que ir a ayudarle, tengo que ver qué puedo hacer por él o por ella. ¿Me explico? Eso es ser religioso, eso es ser religiosa. Amén. ¿Cómo cuesta salir a ayudar a quienes en realidad necesitan? ¿Cómo cuesta despojarnos de unos pesos para ayudar a otros? ¿Me explico? ¿Cómo cuesta trabajo despojarnos para ayudar a otros? Yo le doy gracias a Dios que aquí hay gente generosa. Dele gracias a Dios, amén. Hemos estado diciendo que por lo menos 20 pesos aportemos, 10 pesos cada 8 días, ¿verdad? 20 pesos cada 15 días. Pero hay personas que no se han limitado con 20 pesos. Hay gente que me ha hablado y me ha dicho, pastor, aquí hay 50, aquí hay 100 pesos, aquí hay 150. Pero qué triste es andar persiguiendo a alguien por 20 pesos. ¿Me explico? O sea, qué lamentable es que andar rogando por 20 pesos. Si eres un religioso, tú debes de saber que tú tienes que ayudar a los necesitados. No tengo por qué andarte rogando, porque tú lo entiendes, se te está predicando y estás sabiendo lo que es la religión, un conjunto de creencias y dogmas, que es ayudar a la gente. ¿Por qué rogar entonces para ayudar a los demás? Si somos religiosos, si somos gente que dice que profesa la religión cristiana, tenemos que hacer lo que Cristo hizo también. Cristo iba donde estaban los enfermos, ¿sí o no? Sí. Por eso la pregunta es, ¿soy religioso? ¿Soy religiosa? Porque si digo que soy de la religión fulana y tal, es porque todo lo que he aprendido lo estoy practicando. Amén. Hay quienes le batallan para salir de su casa o dejar algo para ayudar a otros. ¿Me explico? Entonces mire que este joven dice, él le dijo a Jesús, ¿quieres ganar la vida eterna? Sí, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Todos. Con eso no tengo. ¿Con qué tuvo problemas el joven? Con desprenderse.
Y ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. ¿Cómo tiene problema para desprenderse? Aunque aquí veo mucho apagado. ¿Qué es desprenderse? Soltar, es dar. ¿Me explico? No hay necesidad de ser manita de puerco. ¿Con qué tiene problema la mayoría de la gente en la iglesia? Con dar, con soltar. Discúlpenme, yo fui borracho. Gracias a Dios Él me sacó. Pero cuando yo era borracho, un cartón, 2 cartones, 3 cartones. Era yo desprendido. Pero resulta que de pronto uno se convierte y uno se vuelve codo. Hay gente aquí que en lo que eran las fiestas patronales, daban a morir. Pero desde que se hicieron cristianos, ¿y para qué dar 20 pesos? Puro pedir. ¿Me explico? Que hay que ir al hospital, como no tienen nada que hacer, puro sin que hacer van. Yo como tengo muchas cosas que hacer. El problema de la iglesia hoy en día es que tiene problema para desprenderse, para despojarse. Muchos no diezman por eso, muchos no ofrendan por eso, muchos no ayudan. Por eso siempre es un grupito de 2 o 3 personas, porque el resto, y no hablo de aquí, de otros lados, el resto solamente son religiosos a medias. Sonría, Cristo le ama. ¿Sabe cómo yo lo llamo eso? Y no se enoje conmigo, y si se enoja, pues ya a ver qué le hacemos. Yo le llamo a esa gente que va cada 8 días a escuchar, y se mete a seminario, y se mete a discipulado, y va a congresos, y predicas en el YouTube. Yo lo llamo a esa gente, son obesos espirituales. Se están llenando, pero nunca dan. Jesús dijo: de lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. Todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Amén. Entonces dice que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, escuchaba yo al pastor Marcos Vidal, y decía: un gran problema hoy en día es enseñar que Cristo quiere que seamos ricos. Cristo no viene a enseñar que seamos ricos. Cristo viene a enseñarnos a despojarnos. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. Él se hizo humilde. El problema es decirle: Dios quiere que seas rico. ¿Para qué? Para que cuando Él te pida esa riqueza, tú te vayas y digas: no, Señor, no puedo. Como ese joven rico. ¿Me explico? Entonces dice que cuando Él le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, Él se puso triste. ¿Sí? ¿Y cuántas veces el Señor no nos ha hablado a nosotros, dándonos algo? Ay, Señor, pero es todo lo que traigo. Pero créeme que cuando le das al Señor, y ahorita te voy a dar un texto bíblico, porque quiero llevarte a ese punto de crecimiento. Por eso Santiago le dijo: la verdadera religión pura y sin más. ¿Por qué? Porque estos se creían religiosos y no visitaban a las viudas ni ayudaban a los huérfanos. ¿Me explico? Mateo capítulo 25. Y estoy haciendo lo más breve que pueda yo el mensaje, porque escribí como 18 páginas. Nada más no me van a decir, como me dijeron en la iglesia: no, usted puede seguir, nosotros a las 2 nos vamos. Mateo capítulo 25, versículo 31. ¿Ya lo tiene?
Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono ¿de qué? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas ¿a dónde? Y los cabritos. Entonces el rey dirá, ¿a quiénes? Venid, benditos ¿qué? Heredar el reino preparado para vosotros porque tuve hambre, ¿y qué? Tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, y vinisteis. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos cómo? O en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a quienes más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Me explico? Dice, apartará unos a la derecha, a los de la derecha les dará recompensa y les dirá, bien, benditos, porque cuando tuve hambre, me diste, veniste, y por ahí dice, venisteis a mí. Pero mientras los otros que vieron la misma necesidad, no fueron. Ahora, ¿qué somos? ¿Ovejas o cabritos? Porque si yo veo una necesidad y el Señor me está llamando a que yo participe y no lo hago, no estoy cumpliendo. ¿Me explico? Entonces, esa es la pregunta. ¿Soy o no soy religioso? ¿Sí? Somos llamados a manifestar en lo que creemos. ¿Me explico? Entonces dice, ustedes me vieron en necesidad y fueron y me socorrieron. Bendito Dios, la última visita al hospital. ¿Quiénes fueron la última visita al hospital? Éramos como 15 o 20. Qué contentos nos sentimos, ¿verdad? Al menos yo me sentí contento porque somos un grupo que está ahí, pero que se añadieron más. Digo, wow, gloria al Señor. Y yo no sé qué hayan experimentado, pero ayudar a alguien. Ahí surgió una necesidad, un señor que le cortaron la pierna por causa de la diabetes, creo que lo contactó, le tocó a la hermana Olga, ese paciente, ¿verdad? Y su hija dijo, oiga, fíjese que necesitamos unas muletas. Y enseguida Dios puso en el corazón de uno de los matrimonios que nos apoyan regalar las muletas y las entregamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un religioso. No es una apariencia, es uno que escucha y practica. Si sabe que tiene que ayudar al necesitado, lo hace. ¿Me explico? Eso es ser religioso. No la apariencia, que lastimosamente mucha gente ha pensado que vestirse de largo, manga larga, corbata es ser religioso. No, mi hermano, religioso es practicar todo lo que escucho de lo que me enseñan en mi religión cristiana. ¿Me explico? Eso es religiosidad. Practicar lo que me enseñan. ¿Me explico? Entonces imagínense cuántas personas van a llegar y van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos? Te puse necesidades. Tu vecino, aquel niño en la calle que tú sabías que no tenía para unos zapatos, y yo te puse una y otra vez en tu corazón que le comprara los zapatos y no quisiste. Wow.
¿Cuántas veces Dios quizás no te ha puesto a ayudar a una persona a llevarle una despensa y tú, ay no, Señor, ha de ser la voz del diablo? El Señor reprenda a Satanás. Y ¿por cuánto le hiciste a este? Amén. Una vez me platicaban, ustedes saben que llegan las fechas de diciembre, sobre todo la del 31. 31 es cuando las familias se reúnen en su casa. ¿Para qué se reúnen? Para comer. Sí, esa es la segunda más importante. Pero la primera es como pasar en familia, ¿verdad? Y darle gracias a Dios. Y para comer. Y para desvelarse. Y para quemar cohetes, ¿verdad? Y para escuchar cómo queman los vecinos el viejo. Pero conocí una familia y que admiro lo que hace. Que los 31 preparan cena, pero no para ellos. Se van a los hospitales, a los seguros, al ISSSTE, porque ahí hay gente que está. Y ellos, en vez de pasarse el 31 festejando, van y ayudan. Porque sabes, hay gente que está esa noche ahí añorando estar en su casa y no puede. Y cuando llega alguien que no lo conoce, le dice, ¿sabes qué? Te traigo algo para cenar. Eso es ser religioso. ¿Me explico? Pero qué triste, hermanos, ¿saben qué? Como iglesia vamos a cooperar, ¿verdad? Para ir el último día del año. Ay, no, yo voy a estar con mi familia. Ay, no. ¿Qué voy a estar yendo a perder mi tiempo yo? ¿Me explico? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está lo que decimos que creemos? Sonría, Cristo le ama. Nosotros somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2. Lo que le estoy dando es una enseñanza. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2. Versículo 8. ¿Ya está ahí? ¿Ya estamos ahí? Dice, porque por gracia sois ¿qué? Por medio, y esto no de vosotros, pues de Dios. ¿Somos salvos por qué? Versículo 9. O sea, nos salvamos por la gracia, no por las cosas que hagamos. Pero fíjese, las obras son buenas obras. Me explico, hacer lo bueno. Pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados ¿qué? Para las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? O sea, no somos salvos por las buenas cosas que hacemos. Somos salvos por gracia. Pero una vez que fuimos salvos, somos salvos para hacer buenas obras. ¿Qué es una buena obra? Ayudar al necesitado. ¿Qué otra es una buena obra? Visitar a los enfermos. ¿Qué otra es una buena obra? A los que están en la cárcel. Entonces dice el apóstol Pablo, somos salvos por gracia, no por las cosas, las buenas obras. Pero una vez que fuimos salvos para hacer buenas obras. Pregunta, ¿está usted haciendo buenas obras? Obras. Amén. Santiago capítulo 2. Versículo 14. ¿Estamos ahí? Fíjese, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que qué y no tiene? ¿Sí? ¿De qué le aprovechará si dice que cree pero no manifiesta lo que cree? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están qué y tienen, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaros, ¿pero qué? ¿De qué? Así también
La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Nuestra fe tiene que manifestar obras. Dice, ¿de qué sirve que alguien diga, no, yo tengo fe, pero cuando tu hermano o tu hermana tiene necesidad y tú tienes los recursos para ayudarlo y no lo haces? Esa es fe sin obras. La fe es muerta. ¿Sí? Tu fe te tiene que llevar a hacer obras. Si no, tu fe es una fe muerta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que cuando alguien me dice, pastor, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, pero cuando se trata de ir y hacer algo, esa persona brilla por su ausencia. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando se trata de juntar para ayudar a alguien, brilla por su ausencia, su apoyo. ¿Sí? Hay gente en la iglesia que, ay, me tocó el Señor me tocó, el Señor me sana, el Señor hizo esto, hermano, pastor. Hermano, hay una persona necesitada y hay que ofrendar. Voy a hacer como que no escuché. Su fe es muerta. ¿Cuál es la verdadera religión delante del Padre? Así es, esa es la verdadera religión. ¿Sí? Por eso Jesús enfatizaba en Mateo capítulo 9, versículo 10, y voy terminando. Mateo capítulo 9, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? Cuando vieron estos, ¿quiénes? Los que supuestamente eran religiosos. ¿Dijeron a quiénes? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen qué, sino quiénes. Y pues, y aprender qué. Porque no he venido. Él le dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia. ¿Qué es misericordia? Ser bueno, tener compasión. Esos eran religiosos. Le decían, ay, Jesús, ¿por qué come con pecadores y publicanos? Y él dijo, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos, porque los sanos no te... Vayan y aprendan lo que realmente significa misericordia quiero, y no sacrificio. Porque estos cumplían con todos los sacrificios, pero no había compasión en sus vidas. ¿Me explico? Y por eso le dijo, si son religiosos, vayan y aprendan lo que significa ser misericordiosos. Ahora, ¿conviene ser religioso? ¿Usted qué dice? ¿Conviene ser religioso? Sí, amén. ¿Cuántos quieren ser religiosos? Amén. Vamos a ver si nos conviene. Le voy a decir, porque cuando uno va a pedir un trabajo, ¿verdad? Lo primero que uno quiere saber es ¿qué? ¿Cuánto va a ganar? ¿Y cuánto me va a pagar? Es lo primero que quiere saber. Pero muchas veces en los buenos trabajos te dicen todo lo que tienes que hacer y te dicen, pero dicen al final, ¿vale la pena? Ahora, ¿creen que vale la pena ser religioso? Sí. Mateo capítulo 19. En el versículo 27, ¿ya está ahí? Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros ¿qué? Que pues tendremos. Pedro era bien interesado, dice, nosotros dejamos todo. ¿Y qué tenemos? O sea, ¿cuál será nuestra recompensa? Y lea lo que dice Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para quiénes? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya ¿qué? Casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijas o tierra por mi nombre recibirá ¿qué? Y heredará. Pero muchos primeros serán postreros. ¿Cuántas veces más iban a recibir si dejaban algo? 100 veces más. Ahora imagínense si aquel joven era rico y tenía muchas posesiones, si lo hubiera dejado, ¿cuánto más iba a recibir? ¿Cuántas veces más? O sea, mire, por retener un poquito, se perdió de recibir 100 veces más. Ahora, ¿conviene o no conviene ser religioso? Supongamos que si tú pones un peso, ¿cuánto vas a recibir? Si son 100 veces más, 100. Ahora, fíjese, 100 veces más. Pero en Lucas, lea conmigo Lucas, el mismo relato. Lucas capítulo 18. Versículo 29. Igual Pedro le dice, y Jesús le dice, y le dijo, ¿de cierto que no hay nadie que no haya qué? Ahora, ¿qué es más? ¿100 veces más o mucho más? Sí, porque 100 veces solamente te limitas a que recibas 100. Pero cuando dice mucho más no tiene límite. Cualquiera de ustedes, dice, cualquiera de ustedes que haya dejado todo, va a recibir mucho más. ¿Sí? Este joven, por retener, no pudo tener más. Ahora, ¿conviene o no conviene ser religioso? Sí. Porque cuando tú das para ayudar a alguien, tú vas a recibir mucho más. Tú no sufres pérdida. Al contrario, obtienes ganancia. ¿Me explico? Cuando tú ves a un necesitado y tú sabes que puedes ayudarlo y tienes los recursos, tú sabes que le estás dando a alguien, pero que el Señor es el que te va a retribuir, te va a recompensar. Proverbios 19, versículo 17. Proverbios 19, 17. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice la escritura? No les escuché, ¿qué dice? El que da al pobre, ¿qué está haciendo? ¿Prestándole a quién? ¿Y el bien que ha hecho se lo qué? ¿Quién se lo va a volver a pagar? Porque cuando alguien da al pobre, ponme ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual, Proverbios 19, 17. Prestarle al pobre es como qué. Y Dios siempre paga sus deudas. O sea que cuando tú estás, no digas, ay, que voy a prestar. No. Cuando tú estás ayudando a un pobre, a un necesitado, tú le estás prestando y él siempre paga sus deudas. Así que tú no digas, híjole, es que voy a. No. Entiende, comprende que cuando tú ayudas a alguien, le estás dando a Dios y Él siempre paga sus deudas. Por eso quería enseñarte esto, para que cuando a ti te toque ayudar no lo tengas que hacer forzadamente, sino bajo la revelación de la palabra del Señor. ¿Me explico? Si tú eres una persona que está en una religión y profesa una religión, practica eso que profesas. Y si vas a ayudar a un necesitado, si tú le vas a dar tiempo a una persona, dejas tu casa,
tus hijos, por ir a visitar a alguien. Y no das solo tu tiempo, tu dinero. No creas que lo estás echando en saco roto. Porque la Biblia dice que prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Por eso es que Jesús dijo: cuando estuve hambriento, ustedes me dieron de comer. ¿Me explico? Yo no sé cuánto tú has sembrado para la obra del Señor. Y si has sembrado, déjame decirte que Dios te dará tu cosecha. Pero si no has sembrado, ¿cómo esperas cosechar? ¿Me explico? Si has retenido, ¿cómo esperas recibir? Si cuando se te ha pedido que se haga esto o lo otro, has retenido, ¿cómo esperas cosechar? ¿Cómo esperas recibir si no das? ¿Me explico? Eso es bien importante. Y tú que estás sembrando, Dios te va a dar tu cosecha. ¿Sí? Quiero que eso lo lleves grabado en tu corazón. ¿Me explico? Entonces, la verdadera religión pura y sin mácula es esta: visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones, es decir, a los necesitados, y apartarse de todo mal. Esa es la verdadera religión delante de Dios. Sí. Y tristemente hay mucha gente que se cree religiosa porque guarda solamente una parte, pero la otra no lleva. Hay mucha necesidad de iglesia allá afuera. Le va a parecer chusco, o a lo mejor no, pero a mí me gustan mucho los perros. ¿A quiénes les gustan los perros? O los gatos. ¿Verdad? ¿A quiénes les gustan los gatos? ¿Verdad que hay gente que cuida a sus animalitos, verdad? Que les pone en su casita. Pero hay gente que maltrata. Y hay un texto de la Biblia que dice que el que maltrata a los animales, Dios lo corregirá. Ahora, hay muchas maneras de ayudar. Por ahí vi que la hermana Fanny, su local es, ¿de qué es? ¿De punto de qué? Punto Croquetón. Y ahí al rato le mando el versículo que dice que cuidar a los animales forma parte de la ley de Dios. Y si usted dice: pero yo no puedo llevar un bulto de croquetas, pues puede llevar 1 kilo. Cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, y dice tal lugar es punto de acopio, usted vaya, lleve lo que pueda, porque está ayudando a la gente que está necesitando. ¿Me explico? ¿Sí? Si usted tiene ropa, vaya y vaya a una colonia y diga: mire, voy a una colonia donde veo que hay dificultades, les regalo toda esta ropa. Ay, no, la vendo mejor. Pero dile: ¿sabes qué, Señor? Le voy a dar a toda esta gente, y yo sé que tú me vas a renovar todo mi closet y me vas a dar mucho más. En vez de que te diera un vestido, te va a dar unos 300 vestidos. ¿Me explico? Al niño de tu colonia, no sé, tantas formas. ¿Me explico? Barre la calle de tu colonia, involúcrate. Hay tantas cosas de mostrar que somos religiosos. ¿Me explico? Así que yo quería compartirles esta enseñanza para que sepamos qué es ser religioso. Porque a veces decimos: aquel hermano es religioso, aquella hermana es religiosa. Pero hoy ya sabes lo que es ser religioso, lo que es ser religioso. ¿Cuántos religiosos hay aquí? ¿Cuántas religiosas hay? Amén. Vamos a practicar lo que aprendemos. Amén. Puestos de pie. Y no pude bajar un canto, pero